En su apogeo, el Imperio Romano controlaba vastos territorios desde Escocia hasta Armenia, y el mar Mediterráneo era prácticamente su lago interior. Los romanos alcanzaron tal poder gracias a una máquina militar perfectamente organizada, a sus invencibles legionarios. Después de la caída de Roma, Europa necesitó más de 1000 años para alcanzar el nivel de preparación, disciplina y destreza táctica de los legionarios romanos. En los libros de historia se presta mucha atención a las victorias y derrotas del ejército romano, a las biografías de sus comandantes, pero claramente se presta muy poca atención a la vida cotidiana del legionario común. En este video les contaré cómo vivían y entrenaban los legionarios romanos. Qué comían, cómo los curaban y cómo pasaban su tiempo libre. Junto con ustedes, intentaremos ver el servicio militar romano a través de los ojos de los simples soldados, gracias a quienes surgió uno de los imperios más grandes de la historia. Me llamo Simeón y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. ¡Empezamos! ¿Cómo estaba organizado la legión romana? Continuación. Inicialmente, el ejército romano tenía el carácter de una milicia que se reunía durante la guerra. Cada clan romano aportaba un centenar de infantes y una decena de jinetes. En el siglo VI a.C., en Roma, se introdujo el servicio militar obligatorio para los ciudadanos, y todos los que debían servir fueron divididos en categorías según el tamaño de su patrimonio personal. Los ciudadanos más acomodados debían tener un equipo completo de armas y armaduras. Normalmente, ellos eran colocados en las primeras filas de la falange, mientras que los pobres formaban las tropas auxiliares, que durante la batalla permanecían fuera de la formación. En tiempos de la República Temprana, los romanos abandonaron la falange obsoleta y dividieron las legiones en manípulos, centurias, es decir, cientos, y decurias, es decir, decenas, que en muchos aspectos recordaban a las escuadras, pelotones y compañías modernas. El orden de batalla de la legión consistía en 3 líneas, y en cada una de ellas había 10 manípulos. En la primera línea estaban los soldados jóvenes, los astati. En la segunda, los príncipes, guerreros en la flor de la vida, y en la tercera, los veteranos distinguidos, los triari. Pero incluso esta estructura resultó estar muy lejos del ideal. Los legionarios eran llamados al servicio durante la guerra, y después de que terminaba, normalmente se les enviaba de regreso a sus casas. Lograr la coordinación dentro de las unidades con ese sistema era casi imposible. La confusión adicional la causaba la división de los soldados en astati, príncipes y triari, cada uno con diferentes tareas y equipamiento. Y en general, la moral del ejército romano no era la mejor. Los ciudadanos acomodados no tenían ganas de dejar sus bienes y su vida establecida para irse a pelear a algún lugar. Todo cambió con la reforma de Gayo Mario, un político y general talentoso que vivió entre los siglos II, imprime antes de nuestra era. Se puede decir que fue precisamente esa reforma la que convirtió a las legiones en un instrumento de guerra perfecto. Gayo Mario permitió el reclutamiento de ciudadanos sin recursos en el ejército y dejó de disolver las legiones después de cada guerra. Además, se eliminaron los diferentes tipos de legionarios, lo que permitió introducir un equipo unificado y simplificar el mando en combate. También cambió la estructura misma del ejército. Los manípulos quedaron en el pasado. Ahora, la legión estaba compuesta por 10 cohortes, cada una con 10 centurias. La centuria, a su vez, estaba formada por 100 infantes y se dividía en 10 grupos de 10 que vivían, comían y entrenaban juntos. Esto unía mucho a los soldados y elevaba la moral en el ejército. Gayo Mario eliminó todos los antiguos emblemas de las legiones y los reemplazó con el conocido águila imperial. Además, cada legión recibió unidades auxiliares que incluían exploradores, portaestandartes, músicos, secretarios, personal de armas de proyectiles y torres de asedio, zapadores, médicos, armeros, así como caballería ligera e infantería ligera que se reclutaban entre los habitantes locales. A menudo, el número de tropas auxiliares no era menor que el de los propios legionarios. Y lo más importante, Gayo Mario introdujo garantías económicas para los legionarios. Ahora, el soldado que cumplía con el tiempo de servicio recibía una parcela de tierra o dinero para comprarla.
A los bárbaros, como recompensa por su servicio, se les otorgaba la ciudadanía romana con todos sus derechos y privilegios. Si a esto le sumamos el salario regular y decente que recibían los legionarios, se entiende por qué, hasta la caída del imperio, el ejército romano no tuvo mayores problemas para conseguir nuevos reclutas. El ejército no tenía mayores problemas para conseguir nuevos reclutas. ¿A quiénes aceptaban como legionarios? Durante un tiempo existió el servicio militar obligatorio, por lo que todos los ciudadanos varones de entre 17 y 46 años eran considerados sujetos al servicio militar. Sin embargo, normalmente a la legión se inscribían jóvenes de entre 17 y 23 años, aunque se conocen casos en los que entraban al servicio a los 14 o 36 años. La mayoría de las veces, los que se enlistaban en las legiones provenían de zonas rurales. Los campesinos eran la base de la milicia romana en tiempos de la República. Ellos también formaban el núcleo de las legiones durante el periodo del Imperio Tardío. Esta situación era completamente satisfactoria para el mando militar, ya que los muchachos campesinos tenían una salud excelente y estaban acostumbrados al trabajo duro desde la infancia. Había otro punto importante. Se creía que los reclutas de las zonas rurales no estaban corrompidos por las tentaciones de la vida urbana, por eso eran más aptos para el servicio militar. Formalmente, los legionarios debían tener ciudadanía romana, pero eso tampoco siempre era así. Las legiones estaban dispersas por el vasto territorio del imperio, por eso, a veces sus comandantes tenían que reclutar legionarios entre la población local. Luego simplemente se les otorgaba la ciudadanía romana. Así, por ejemplo, lo hizo Julio César en la Galia. La estatura ideal para un legionario era de 6 pies romanos, aproximadamente 177 centímetros. Sin embargo, por lo general, como lo demuestra la arqueología, en el ejército romano servían personas mucho más altas y más bajas que ese estándar. Por ejemplo, la estatura de un legionario que murió durante la erupción del Vesubio era de solo 170 centímetros, y la de un soldado del fuerte holandés de Velsen superaba los 190 centímetros. ¿Cuánto tiempo servían en el ejército romano? En el primer siglo antes de nuestra era, el periodo de servicio de un legionario romano era de 6 años, pero bajo Augusto se incrementó a 20 años. Eso sí, los pagos tras la desmovilización también aumentaron varias veces. Debido a las guerras constantes en Europa Central, los legionarios eran retenidos en servicio más allá de los plazos establecidos. Esta práctica a menudo llevaba a motines en las legiones. Tácito, en los Anales, describe a veteranos legionarios que habían pasado más de 20 o incluso más de 30 años en el servicio militar. Muchos de ellos habían perdido extremidades tras ser heridos, pero seguían soportando las dificultades y privaciones. Para mediados del primer siglo de nuestra era, se estableció un periodo de servicio de 25 años para los legionarios. Sin embargo, a veces tenían que servir hasta 26 años, ya que la desmovilización ocurría cada 2 años. El legionario podía retirarse por razones médicas debido a una lesión o herida recibida en el campo de batalla. Ese retiro se consideraba honorable. En ese caso, el soldado recibía todos los beneficios y pagos correspondientes. Entrenamiento de los reclutas. Antes de formar parte de las filas, cada recluta pasaba por un entrenamiento riguroso que lo convertía en el mejor combatiente de la antigüedad. Sabemos bastante sobre el entrenamiento de los legionarios, ya que los autores romanos le prestaron mucha atención a este tema. El entrenamiento básico de un legionario duraba 4 meses. Durante este tiempo, los reclutas eran entrenados diariamente hasta el agotamiento total, convirtiéndolos en verdaderos atletas. Comenzaban practicando el paso militar correcto. Un soldado romano debía ser capaz de recorrer 29 kilómetros en 5 horas a paso normal y 35 kilómetros a paso acelerado. Y no era precisamente una marcha sin carga. El legionario llevaba consigo unos 20 kilos de carga. En condiciones reales, el peso a veces llegaba incluso a 40 kilos. La infantería romana cargaba literalmente con todo, desde armas y comida hasta herramientas de zapa y utensilios. Por eso, a los legionarios a menudo se les llamaba mulas de Mario. A los reclutas débiles y desnutridos en la legión se les alimentaba mejor, y a los demasiado perezosos o lentos, los sargentos y veteranos los motivaban con palos. Cuando los reclutas alcanzaban la condición física necesaria, comenzaban a practicar diferentes órdenes y formaciones, incluida la famosa tortuga.
Luego, seguían los ejercicios con armas, en los que se usaban réplicas de madera. Eran el doble de pesadas que las espadas y armas de metal normales. Se hacía hincapié en las técnicas necesarias para luchar en formación. A los reclutas se les enseñaba cómo cubrirse con el escudo y dar golpes cortos y punzantes, lanzar pilum o dardos. A los reclutas se les daba una idea sobre el tiro con arco y el lanzamiento con honda. También se entrenaba a los futuros legionarios en combates 1 a 1, ya que se creía que un soldado romano debía ser más fuerte que un bárbaro incluso fuera de formación. Para esto, a menudo se invitaba a gladiadores profesionales. Sin embargo, en general, no se intentaba convertir a los legionarios en soldados polivalentes. Cada combatiente tenía su propia especialidad y procuraba alcanzar la máxima excelencia en ella. La formación no se limitaba solo a la preparación militar. A los futuros legionarios también se les enseñaba a construir. En primer lugar, por supuesto, campamentos militares con terraplén, foso y empalizada. Pero estas habilidades también se utilizaban para la construcción de estructuras más complejas. Los soldados romanos construían templos, viaductos y caminos. Etiqueta militar de los legionarios. En el ejército romano se prestaba especial atención a la educación militar, lo que influía muy positivamente en el espíritu de lucha de los legionarios y en su resistencia en combate. Desde el inicio del entrenamiento, al recluta se le inculcaba que la principal virtud de un legionario era la estricta obediencia al comandante. No cumplir una orden se castigaba con mucha severidad. Aquí vale la pena mencionar un episodio de la historia romana relacionado con la disciplina en el campo de batalla. El hijo del cónsul Tito Manlio atacó sin recibir una orden, y aunque logró la victoria, después fue ejecutado por su propio padre como advertencia para los demás soldados. En el ejército romano existía un castigo tan severo como la decimación, la ejecución de 1 de cada 10 soldados de una legión u otra unidad. Se imponía por faltas especialmente graves: huir del campo de batalla, desobedecer una orden, ceder posiciones o una fortaleza. En la decimación, las víctimas se elegían por sorteo y la sentencia era ejecutada por sus propios compañeros. Normalmente, al condenado lo mataban a pedradas o a golpes con palos. En los campamentos de los legionarios, a la disciplina se le erigían altares como si fuera una deidad. Sin embargo, la disciplina romana no consistía solo en la obediencia ciega. Un elemento mucho más importante del término es la comprensión por parte del propio soldado de la necesidad de obedecer. Otra cualidad necesaria para el guerrero romano era la valentía personal, el coraje en el campo de batalla. Esto no solo se aplicaba a los legionarios rasos, sino también a los oficiales e incluso al alto mando. A los reclutas se les enseñaba a estar orgullosos de su legión, a respetar sus símbolos y a cultivar la lealtad hacia sus compañeros de servicio. Por eso, el legionario luchaba primero por sus amigos, luego por su centuria y su legión, y después por el botín y la gloria, y solo hasta el final, por el emperador y Roma, que estaban muy lejos. ¿Cuánto les pagaban a los legionarios? Durante el periodo del Imperio Tardío, el salario de un legionario era de aproximadamente 1 denario al día. ¿Es mucho o poco? Vamos a calcularlo. Un denario equivalía a 4 sestercios, con uno de los cuales se podía comprar 1 litro de vino, de 3 a 4 kilos de pan, comer varias veces en un establecimiento decente de comida romana o visitar los baños. En otras palabras, con 4 sestercios al día se podía vivir bastante bien, sin tener que trabajar de sol a sol en el campo. Normalmente, al ingresar al servicio, al legionario se le daba un adelanto equivalente a 1/3 de su salario anual. En ese entonces, era una cantidad de dinero bastante considerable. Es cierto que del salario del soldado se descontaba el costo de la armadura y las armas, pero no era algo que tuviera que comprarse todos los días. Y tampoco hay que olvidar el saqueo militar, ese buen y viejo pillaje que a veces generaba ingresos considerables. Por ejemplo, de la Jerusalén conquistada, los romanos sacaron tanto oro que su precio se desplomó hasta quedar en una fracción de lo que era. Claro, aquí también había sus matices. Si una ciudad era entregada al saqueo, todo lo que un legionario pudiera llevarse de ella se consideraba su botín legítimo. En cambio, si la ciudad se rendía voluntariamente, todo el botín iba para el comandante. Y por supuesto, el principal beneficio para cualquier legionario era el pago. Al momento de la desmovilización, al soldado se le ofrecía elegir entre un terreno o 3.000 denarios, lo cual era suficiente para pasar bien la vejez.
Sin embargo, los funcionarios romanos a menudo intentaban engañar a los veteranos dándoles terrenos en laderas de montañas o en pantanos en lugar de tierras normales. Pero esto se puede considerar como excesos locales. El Estado romano trataba a sus soldados con honestidad. ¿Qué comían los legionarios romanos? El suministro de provisiones a las tropas es una cuestión fundamental en los asuntos militares. Sabemos bastante bien cómo se alimentaban los legionarios romanos, ya que muchos comandantes e historiadores de Roma dejaron notas y recuerdos detallados al respecto. Se puede decir de inmediato que, en comparación con la mayoría de los ciudadanos del imperio, los legionarios comían bastante bien. La base de la dieta del soldado romano eran los cereales, principalmente el trigo. Los legionarios molían el grano a mano ellos mismos, en molinos de mano, y luego horneaban pan con la harina. También en la dieta de los soldados había gachas y varios tipos de sopas. A cada legionario le correspondían 26 kilogramos de grano al mes. Además, en la dieta del soldado romano había legumbres, verduras y hierbas. Y por supuesto, las aceitunas favoritas de los romanos. A los legionarios también les gustaba la carne: cerdo, cordero, res y caza. Cerca de los campamentos romanos, los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de huesos de diferentes animales. La carne en el Imperio Romano normalmente era suministrada por la población local. Donde no había esa posibilidad, los soldados criaban su propio ganado. La ración de los legionarios también incluía vino. Lo bebían muy diluido. Durante las campañas, los legionarios cazaban, si es que había algo para cazar. Sin embargo, a menudo sufrían por la comida local desconocida, por la falta de sal, aceite vegetal y vino. El ejército romano tenía todo un sistema de suministro de alimentos, tenía sus propios almacenes y graneros. En este aspecto, superaba por mucho a todos sus oponentes. Sin embargo, la carga principal del suministro del ejército romano seguía recayendo en la población de los países conquistados. ¿Cómo se trataba a los legionarios? Se puede afirmar con certeza que la medicina militar surgió junto con los primeros conflictos en los que se usaron hachas de piedra y garrotes. Sin embargo, fueron los romanos quienes primero crearon una estructura especial encargada de brindar ayuda a los soldados en el campo de batalla y después de la lucha. Lo primero que impresiona es la enorme atención que el ejército romano prestaba a las cuestiones de higiene y sanidad. Existían estrictos requisitos para la organización del campamento, sobre los cuales escriben los autores romanos. Se prescribía instalarlo en un lugar elevado y seco, cerca de una fuente de agua. Los oficiales vigilaban cuidadosamente la calidad de los productos suministrados, prestaban atención a todos los detalles: la limpieza de los baños, el estado de la ropa de los soldados, la comodidad de los alojamientos para el personal. Incluso la enfermería para los heridos debía ubicarse lejos de los talleres de armas para que el ruido no molestara a los heridos. De todo esto era personalmente responsable el prefecto del campamento. Y ahora comparen todo esto con las costumbres de los ejércitos europeos medievales, donde los soldados vivían en la suciedad, sin baños ni agua potable. No es de extrañar que a menudo murieran más soldados por cólera y disentería que por las acciones del enemigo. Ahora pasemos directamente a la medicina militar. Cada legión tenía equipos sanitarios y un servicio médico, donde según el reglamento había 24 cirujanos. En cada gran campamento militar había un hospital propio que se llamaba Valetudinarium. Normalmente tenía alrededor de 200 camas y atendía de 2 a 3 legiones. Tradicionalmente, cerca de él se erigía un altar dedicado a Esculapio. Estos hospitales militares normalmente eran construcciones sólidas de piedra con un patio interior, calefacción, alcantarillado y suministro de agua. En el edificio había salas para 5 o 6 personas, baños, quirófanos, almacenes para medicinas y herramientas. El hospital estaba dirigido por el médico principal, quien estaba subordinado al prefecto del campamento. Solo queda agregar que Europa no volvería a ver un nivel similar de organización en las instituciones médicas hasta el siglo XIX. El arte de los médicos romanos también estaba a la altura. Durante las operaciones, utilizaban anestésicos a base de plantas narcóticas. Se utilizaban instrumentos que recordaban mucho a los modernos. Directamente en el campo de batalla operaban equipos sanitarios que evacuaban a los heridos y les brindaban primeros auxilios. La estructura romana de la medicina militar fue heredada más tarde por Bizancio. Sin embargo, después de la caída de Roma, los logros de sus médicos, lamentablemente, no fueron aprovechados por Europa.
Los médicos europeos solo pudieron alcanzar las alturas de la antigüedad en la época moderna. Y, por ejemplo, prácticas de higiene similares en el ejército solo comenzaron a aplicarse en el siglo XIX. Unas palabras para terminar. En general, en este video solo quería hablar sobre la vida cotidiana de los legionarios romanos. Pero sin quererlo, respondí a la pregunta de por qué el ejército romano fue invencible durante siglos. Los romanos no eran los más fuertes ni los más valientes, pero lograron crear una máquina militar única, sin equivalente en la antigüedad. Por supuesto, de vez en cuando sufrían derrotas, pero gracias al entrenamiento, la organización y la disciplina de sus legiones, los romanos prácticamente siempre ganaban las guerras. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Acá.